Este es el primero de dos videos con unas cápsulas eh, donde voy a hablarles sobre la fisiología de la audición. Mi nombre es Hayo Brainbauer, soy parte del Departamento de Neurociencia y de Otorrinolaringología de nuestra querida universidad. Voy a partir con un gran resumen, una gran mirada de toda la película. Aquí tenemos un video que muestra la oreja o un oído y estas líneas azules es sonido, vibraciones de aire. Voy a hablar un poco de eso un poco más adelante, que es realmente el sonido. El asunto es que estas vibraciones de moléculas de aire penetran al interior del oído en el conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano, que vibra en relación a esta perturbación del aire. Y esta vibración se transmite a los huesecillos del oído, el martillo, yunque y estribo en esta cavidad que es el oído medio. Así, una energía mecánica de la vibración de aire es transmitida finalmente al interior de esta estructura que aparece ahora, que es el oído interno, que a su vez tiene distintas partes. Esta que se ve ahora en la pantalla es la cóclea o el caracol, que es la porción del oído interno destinado a la audición. Y está lleno de líquido endolinfa y otro líquido que se llama perilinfa, lo vamos a ver con un poco más detalle más adelante. Pero lo importante es que entonces esta energía mecánica aquí es transducida en una señal eléctrica. Voy a adelantarme aquí para entrar un poco más adelante y vamos a hacer un zoom al interior de algunas estructuras del oído interno de la cóclea, donde existen estas células que se llaman células ciliadas, que tienen estos cilios que están en verde, que esta vibración hace que toda esta estructura se vibre como está apareciendo en el video, y ese movimiento y desplazamiento de los hilos va a generar cambios en potencial de membrana, va a generar una actividad eléctrica que va a ser transferida a través del nervio auditivo hacia el sistema nervioso central. Y así es como el sistema nervioso central después interpretará esta información que primero era mecánica y ahora era bioeléctrica. Y es importante que en esta vía auditiva se va decodificando la señal auditiva incluso aquí en la cóclea, donde si ustedes vieron en la primera parte de un video que mostré muy rápido, el caracol tiene células ciliadas internas, ciliadas en todos esos puntitos verdes, pero hay algunas que responden de manera preferente a sonidos de distinta frecuencia, a sonidos más altos, más agudos o sonidos más graves, más bajos. Y aquí ya empieza a descomponerse el sonido para ser interpretado más adelante, que es una característica que se llama tonotopía y, como veremos, es esencial para entender cómo funciona la audición. Ese es el gran resumen. Ahora vamos a entrar a ver cada una de estas etapas con un poco más de detalle. Primero veamos qué es el sonido. Y como les dije, el sonido son vibraciones de aire. Aquí está el símil de lo que ocurre con un parlante, que el parlante lo único que hace es una estructura que avanza y retrocede, impacta sobre el aire. Y así, al igual como en este esquema acá, en este resorte, va comprimiendo moléculas de aire que van a su vez comprimiendo moléculas de aire que están cada vez más adelante, y al retirarse al parlante va separando estas moléculas de aire. El término correcto es rarefactando. Entonces el movimiento hacia adelante y atrás de un parlante, el movimiento hacia atrás y adelante de nuestras cuerdas vocales, el movimiento de oscilación y vibración de cualquier estructura que genere sonido, va a generar esto: apretones de moléculas de aire que se van a ir transmitiendo a lo largo del espacio. Aquí vemos estos puntos, aquí hay un parlante y aquí en el fondo moléculas de aire separadas en el espacio, donde vemos que hay zonas de mayor compresión y zonas de menor compresión o mayor rarefacción. Eso lo podemos ir dibujando de distintas maneras y lo podemos terminar dibujando como una onda sinusoidal, donde hay puntos de mayor compresión y puntos de menor compresión. Esto es lo que nosotros conocemos como una onda de sonido. Y en relación a esa onda de sonido que puede tener distintos niveles de complejidad, esta es la más simple, que representa un tono puro, digamos un o incluso mi voz ya estaba con muchos tonos puros mezclados, pero supongamos el tono más puro posible, la nota más pura de un piano, que igual es más complejo que un tono puro, pero algunos sintetizadores de sonido pueden generarlo. Y dentro de esta onda vamos a considerar dos variables que son importantes para ir comprendiendo cómo funciona el sistema de audición, que uno es qué tan comprimido está el aire, o sea, qué tan
y eso tiene que ver con la amplitud del sonido, con el volumen, como mal usamos esa palabra, lo fuerte que suena una señal de sonido, esa es la amplitud. Mientras más alto es este pic, más intensidad tiene el sonido. Y la otra variable es la frecuencia del sonido o la longitud de onda, que son inversos matemáticos. O sea, la longitud de onda es 1 dividido por la frecuencia, que es qué tan a menudo en el tiempo, con qué frecuencia se repite el pic o el sino de una onda determinada. Una onda de mayor frecuencia, de alta frecuencia, que suena más agudo, más alto, va a tener más ciclos por segundo. Y una onda de menor frecuencia va a tener menos ciclos por segundo. Y la frecuencia de una onda de sonido se mide en hertz, donde un hertz es igual a un ciclo por segundo. Aquí en un piano podemos ver separados en el fondo cómo se separan sonidos de baja y de alta frecuencia. Y es importante que ustedes comprendan que cualquier sonido complejo como mi voz no es ninguna otra cosa que la sumatoria de decenas, cientos o incluso miles de pequeños segmentos de tonos puros. O sea, cualquier sonido puede decomponerse, puede separarse y puede desarmarse en una sumatoria de tonos puros. O sea, una melodía se puede separar en cada nota del piano siendo tocada por separado. Ya que sabemos ahora un poco de cómo es el sonido, veamos a las partes, los segmentos que comenté al principio de este video de la vía auditiva. Y este esquema me gusta mucho y creo que una cosa fundamental de esta clase es que tengan estos segmentos bien claros en su mente. Donde tenemos los segmentos que manejan el sonido en términos mecánicos, que son el oído externo y el oído medio, y donde este sonido mecánico se transforma en una señal bioeléctrica, que es el oído interno, y las estructuras que van a transmitir la señal de forma eléctrica, que son la vía auditiva por el tronco cerebral y finalmente el procesamiento auditivo que ocurrirá a nivel de la corteza cerebral. Hablemos un poco del oído medio y externo, que son los que manejo aquí en estos tonos naranja. El conducto auditivo externo y el pabellón auricular lo único que hacen es transmitir estas ondas de sonido para que lleguen adecuadamente hasta esta estructura que es el tímpano, que a través de los huesecitos del oído medio generan dos efectos. Los huesecitos están enganchados en un sistema de palancas que algo amplifican el sonido, pero la verdad es que la mayor contribución del oído medio es que el área del tímpano acá es muy grande comparada con el área de el estribo o la platina del estribo, que es el final de los huesecitos del oído, martillo, yunque y estribo, que está acá simbolizada. De tal forma que toda la energía acústica que se recoge acá es concentrada en este punto, con lo cual se logra una amplificación del sonido. Pero realmente lo que hace el oído medio es que acá afuera está el sonido moviéndose en aire. Y desde la platina del estribo hacia adentro, hacia el oído interno, está todo lleno de líquido. Esto permite transferir la onda de sonido desde un medio gaseoso a un medio acuoso. Si no fuera por la estructura del oído medio, la energía rebotaría, como ocurre cuando ustedes tratan de gritarle a alguien que está debajo del agua. La energía de sonido en la superficie plana del agua, ¡pum!, rebota, porque se necesita mucho sonido, mucha energía para lograr hacer vibrar las moléculas de agua. Eso se resuelve al tener este mecanismo de inducción desde la energía desde el medio gaseoso al medio acuoso. Para que tengan una idea, ese es el tamaño en la yema de un dedo humano, de un adulto, de los huesecitos del oído, para que sepan que esto existe y que es así de pequeñito, que yo lo encuentro muy lindo y hermoso. Espero que puedan compartir conmigo esa belleza. Hablemos ahora del oído interno. El oído interno entonces es esta estructura, que el oído interno tiene muchas partes, hay algunas que tienen que ver con el equilibrio, y la que está marcada en amarillo es las partes del oído interno que tienen que ver con la audición, que es lo que conocemos como la cóclea o el caracol. Y la cóclea o caracol, pensémoslo mejor que un caracol como un tubo enrollado. Aquí está enrollado y aquí estamos desenrollándolo. Y esta es la estructura de este tubo desenrollado, que tiene distintas estructuras y partes. Aquí está el huesecito del estribo, el final de los huesecitos del oído, que se introduce en esta que se llama la ventana oval, que es la entrada a la cóclea desenrollada. Y la cóclea desenrollada en realidad es bien particular porque es un tubo prolongado
que está separado a su vez por un tubo interno más pequeñito que está puesto aquí en amarillo, y esta separación de este tubo separa a la cóclea desenrollada en tres grandes cavidades o en tres grandes segmentos. La escala que se llama la escala vestibular, la escala media y la escala tímpani. Donde en realidad la escala vestibular y la escala tímpani están conectadas al final del tubo desenrollado en este punto que tiene el nombre de ápex o helicotrema. Es importante esto porque en el fondo el estribo, al estar conectado en esta membrana, cada vez que vibra, empuja y suelta, empuja y suelta. Y empuja todo el líquido que está aquí en este interior, que se llama perilinfa, da la vuelta acá y evacúa su presión y su tensión en esta que se llama la ventana redonda, que es como la ventana de desagüe. De tal forma que cuando la membrana oval se introduce, la ventana redonda se sale y hacen este juego todo el tiempo que una entra o la otra sale, en lo que se conoce como el juego de ventanas. Esa oscilación de ida y de vuelta de la perilinfa en esta estructura genera que la escala media, que está como media suelta, semirrígida en el medio, vibra y oscila con este juego de perilinfa de ida y de vuelta. La escala media está llena de endolinfa, que la endolinfa es muy semejante a el líquido cefalorraquídeo en su composición y vamos a hablar inmediatamente de ello. Y en el interior de esta cavidad que se llama escala media, está este pequeño órgano que se llama el órgano de Corti, que vamos a ir haciéndole un zoom a continuación, que el órgano de Corti se compone de esta membrana vascular que es semirrígida, esta membrana que está acá arriba, que es como un techito, que se llama la membrana tectorial o membrana del techo, y entre medio están estas celulitas con estos pelitos que son las células ciliadas, que en el fondo van a estar vibrando. Ahí estoy haciéndole un zoom a una de estas células ciliadas, que así es como se ven las células ciliadas desde arriba, donde tenemos dos tipos de células ciliadas. Aquí hay una célula ciliada al lado de la otra, que se llaman las células ciliadas internas, que son las que van a finalmente capturar el sonido, y las células ciliadas externas, que cumplen un segundo rol muy importante que voy a comentar más en la segunda cápsula de esta clase. Y hay por cada célula, en el humano, por cada célula ciliada interna que tenemos tres células ciliadas externas. Por cada una interna, tres externas. Bien, y aquí tenemos un dibujo de una única célula ciliada y vamos a hablar de las internas. Bellísimas. Y aquí vamos a hacer un zoom a cómo se ven desde arriba los cilios de estas células ciliadas internas. Y aquí en este diagrama vemos que cada célula ciliada está conectada con la otra por una pequeña cadena molecular. Y estas cadenas moleculares unen canales de iones de membranas que son mecanosensibles. Cuando en la membrana, cuando el órgano de Corti vibra, los cilios de las células ciliadas vibran y se separan o se juntan, se separan o se juntan. Y cuando se van separando, estas cadenas moleculares se tensan. Y al igual como en la tapa del water, van a tirar de la trampilla, de la puerta de estos canales de iones, y al abrirlo van a permitir que iones potasio que abundan en la endolinfa, de nuevo muy semejante al líquido cefalorraquídeo, rico en potasio, en contraste como concepto, el líquido de la perilinfa es rico en sodio, y esta diferencia entre la concentración de sodio y la concentración de potasio de la perilinfa y la endolinfa genera una diferencia eléctrica que es la diferencia de voltaje, que permite que este órgano sea muy sensible a cambios de voltaje por la concentración de potasio al interior de las células ciliadas internas. Pero bueno, para retomar lo que estaba diciendo, al tensarse estas cadenas moleculares se abren estos canales de iones. Aquí están estas cadenas moleculares con fotografía de microscopio de electrones, se llaman tip links estas cadenas moleculares, permite que se abran estas compuertas y al abrirse estas compuertas va a entrar ion potasio al interior de las células ciliadas internas. Esa entrada de ion potasio va a permitir una depolarización de la membrana celular de las células ciliadas y esa depolarización va a su vez a activar canales de calcio voltaje dependientes. Va a entrar calcio y ese calcio va a activar a su vez la exocitosis
de vesículas llenas de neurotransmisores, principalmente glutamato, que va a ser liberado a el botón sináptico de la primera neurona sensitiva aferente conectada a las células ciliadas internas. Y este proceso, que lo acabo de comentar y lo estoy repitiendo ahí, van a generar la transformación de la vibración de la célula ciliada en una señal bioeléctrica asociada a un potencial de acción. Finalmente, comentar de que estas que acabo de comentar ocurre principalmente en las células ciliadas internas que estoy mostrando acá, y cada una de estas células tiene más o menos 20 conexiones aferentes que van río arriba. Y en la segunda mitad del video voy a hablar de estas células ciliadas que son las externas, que tienen muy pocas conexiones aferentes. Una única neurona aferente conecta múltiples células ciliadas externas, pero reciben muchas conexiones eferentes. Hay información río abajo que está llegando a las células ciliadas externas. Lo vamos a dejar hasta acá, 16 minutos me parece apropiado, y seguimos hablando en el próximo video de tonotopía.